Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, créanme, tenemos un tema jugosísimo para desmenuzar. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el romance que incendió pantallas y portadas de revistas, la relación entre Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Sí, esa misma. Hoy no vamos a repetir lo que ya saben. Olvídense de las alfombras rojas y las entrevistas promocionales. Vamos a ir mucho más allá. Vamos a explorar lo que nunca viste, los secretos detrás de cámaras, las anécdotas que quizás no conocías, los rumores confirmados, y sobre todo, intentar entender la dinámica real de esta pareja que cautivó a Turquía y al mundo. Pero antes de que nos perdamos en el túnel del tiempo de su relación, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré chismes jugosos, análisis profundos y mucho más. Ahora sí, manos a la obra. Recordemos el contexto. Aatay y Serine eran, en ese momento, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. El galán indiscutible con un magnetismo que derretía la pantalla. Ella una belleza arrebatadora, con un talento actoral que la convertía en una de las actrices más solicitadas. Cuando se anunció que protagonizarían juntos Medcezir, la adaptación turca de DOC, el hype fue, para ser honesta, estratosférico. Y no defraudaron. Su química en pantalla era innegable. Yaman y Mira, sus personajes, vivían un romance torbellino, lleno de pasión, drama y momentos inolvidables. Y esa química inevitablemente se trasladó a la vida real. Los rumores de un romance entre Aatay y Serine comenzaron a circular casi de inmediato. Los paparazzi no les daban respiro, buscando la foto que confirmara lo que todos sospechaban. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque a diferencia de otras parejas de celebridades, Aatay y Serine fueron muy discretos, incluso evasivos, al respecto. Nunca confirmaron explícitamente su relación, pero tampoco la negaron rotundamente. Jugaban al despiste alimentando la especulación y manteniendo a todos en vilo. Se les veía juntos fuera del set, disfrutando de cenas románticas, escapadas de fin de semana y momentos de complicidad. Pero siempre rodeados de un halo de misterio. Y esa ambigüedad, lejos de apagar el fuego, lo avivó aún más. Ahora hablemos de lo que no se vio en las revistas. Lo que sucedió detrás de cámaras. Según fuentes cercanas a la producción de Medcezir, la relación entre Aatay y Serine era intensa, apasionada y, a veces, tormentosa. Como en toda relación, había momentos de felicidad y armonía, pero también de desacuerdos y tensiones. Se rumoreaba que ambos eran muy perfeccionistas y exigentes con su trabajo, lo que a veces generaba roces en el set. Pero al mismo tiempo se admiraban y respetaban mutuamente como profesionales. Se apoyaban, se aconsejaban y se desafiaban a dar lo mejor de sí mismos. Una anécdota que me contaron es que, durante la grabación de una escena especialmente emotiva, Serine tuvo dificultades para conectar con las emociones de su personaje. Aatay, al verla frustrada, se acercó a ella y le susurró algo al oído. Nadie sabe qué le dijo exactamente, pero después de eso, Serine logró clavar la escena a la perfección. Ese pequeño gesto, esa muestra de apoyo incondicional, es una prueba de la conexión profunda que existía entre ellos. También se hablaba mucho de sus personalidades contrastantes. Aatay es conocido por ser más reservado e introvertido, mientras que Serine es más extrovertida y espontánea. Esa diferencia, lejos de ser un obstáculo, parecía complementarlos. Él la equilibraba a ella, y ella lo sacaba a él de su zona de confort. Pero como todas las historias de amor, la de Aatay y Serine también tuvo su final. Después de varios años de relación, decidieron separarse. Las razones exactas de su ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló que la distancia, las exigencias de sus carreras y las presiones mediáticas jugaron un papel importante. Algunos incluso sugirieron que sus personalidades diferentes, que en un principio se complementaban, terminaron siendo un factor de conflicto. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que su separación sorprendió y entristeció a muchos de sus fans. Y aquí llegamos a la parte más interesante. ¿Qué pasó después de la ruptura? ¿Siguieron en contacto? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro?
Bueno, la verdad es que la información es escasa. Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Aatai se casó con Dui Gusarn, con quien mantenía una relación desde hace tiempo, y Serinei ha sido vinculada sentimentalmente con varios hombres, aunque sin confirmar ninguna relación seria. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, muchos fans siguen aferrados a la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Y para ser honesta, entiendo por qué. Su química era tan palpable, su conexión tan evidente, que es difícil imaginar que todo eso se haya desvanecido por completo. Pero al final del día, solo ellos saben lo que realmente sucedió entre ellos y lo que les depara el futuro. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y recordar los buenos momentos que nos regalaron. Lo que sí es seguro es que la relación entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya dejó una huella imborrable en la cultura pop turca. Su romance, real o ficticio, nos mantuvo en vilo durante años y nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Y aunque su historia haya terminado, siempre recordaremos a Yaman y Mira, y a la pareja que los interpretó con cariño y nostalgia. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado, y que hayan descubierto algunos detalles que no conocían sobre la relación entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son rumores, especulaciones y anécdotas contadas por fuentes cercanas a la pareja. La verdad absoluta, como siempre, solo la conocen ellos dos. En resumen, exploramos la intensa química que compartieron en pantalla, los rumores de un romance que nunca confirmaron, las tensiones detrás de cámaras, las posibles razones de su ruptura y el legado que dejaron en la cultura pop turca. Una historia llena de pasión, drama y misterio, que sigue fascinando a sus fans hasta el día de hoy. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la relación entre Aatai y Serinei? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima. Besos. Ahora bien, profundicemos un poco más en ese halo de misterio que siempre los rodeó. No era una estrategia puramente casual. Detrás de esa discreción, según me han contado, había una mezcla de protección personal y estrategia mediática. Aatai, de por sí, siempre ha sido un hombre muy celoso de su intimidad. La fama le llegó relativamente rápido, y la exposición constante fue algo a lo que le costó adaptarse. Por otro lado, Serinei, aunque más abierta, también era consciente del escrutinio implacable al que estaban sometidos. Imaginen la situación, dos jóvenes en la cima de sus carreras, catapultados a la fama mundial de la noche a la mañana. Cada paso que daban era analizado, fotografiado y comentado. La presión era inmensa. Decidir mantener un perfil bajo, al menos públicamente, era una forma de protegerse del tsunami mediático y de mantener un cierto control sobre sus vidas. Pero también hay que reconocer que esa ambigüedad alimentaba la fascinación del público. Era como un juego del gato y el ratón, donde los paparazzi se esforzaban por captar la imagen definitiva, y los fans se dedicaban a analizar cada gesto, cada mirada, en busca de una confirmación. Y claro, mientras tanto, la popularidad de Medcezir se disparaba. ¿Casualidad? Probablemente no. Se dice que los representantes de ambos actores eran conscientes del potencial mediático de su relación, y que fomentaron, de manera sutil, esa atmósfera de misterio. No es que les dieran instrucciones explícitas sobre cómo comportarse, pero sí les aconsejaban ser cautelosos y no revelar demasiado. Al fin y al cabo, una historia de amor en la vida real, por incierta que fuera, era el mejor gancho para mantener a la audiencia enganchada a la ficción. Y hablando de Medcezir, profundicemos un poco más en la dinámica de trabajo entre Aatai y Serinei en el set. A pesar de los rumores de roces y tensiones, la realidad es que ambos eran profesionales consumados. Sabían que independientemente de lo que sucediera fuera del set, debían dar lo mejor de sí mismos para la serie. Me contaron que Aatai era particularmente metódico y entregado a su personaje. Se preparaba a conciencia cada escena, estudiaba el guión al detalle y buscaba la manera de darle profundidad a Yaman.
Serine, por su parte, aportaba una frescura y una espontaneidad que complementaban a la perfección el enfoque más estructurado de Aatai. Esa combinación de talentos, sumada a la dirección y el guión, fue lo que convirtió a Medcezir en un éxito arrollador. Pero también hay que reconocer que la química entre Aatai y Serine era un factor fundamental. No se puede fingir esa conexión, esa chispa que saltaba a través de la pantalla. Y esa chispa, precisamente, era lo que alimentaba los rumores de un romance. Los fans no se conformaban con verlos enamorados en la ficción. Querían saber si ese amor era real, si Yaman y Mira eran, en realidad, Aatai y Serine. Volviendo a la anécdota de la escena emotiva, esa no fue la única vez que Aatai demostró su apoyo a Serine. Me han contado que era común verlos ensayando juntos, discutiendo las escenas y dándose consejos mutuos. Se notaba que se admiraban y se respetaban como profesionales, y que confiaban el uno en el otro. También se decía que Aatai era muy protector con Serine. La defendía de las críticas, la animaba cuando estaba desanimada y la ayudaba a superar los momentos difíciles. Esa actitud de caballero, sumada a su atractivo innegable, hacía que muchas mujeres suspiraran por él. Pero claro, no todo era color de rosa. También había momentos de tensión, de desacuerdos y de roces. La presión del trabajo, las largas jornadas de grabación y las exigencias de la fama pasaban factura. Y cuando se trataba de dos personas tan apasionadas y perfeccionistas como Aatai y Serine, era inevitable que surgieran chispas. Se rumoreaba que ambos tenían un temperamento fuerte, y que a veces discutían acaloradamente en el set. Pero al final, siempre lograban superar sus diferencias y seguir adelante. Porque a pesar de todo sabían que formaban un equipo, y que dependían el uno del otro para hacer que Medcezir fuera un éxito. Y ahora hablemos un poco más de sus personalidades contrastantes. Aatai, como ya he dicho, es conocido por ser más reservado e introvertido. Le cuesta abrirse a los demás y prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Serine, en cambio, es mucho más extrovertida y espontánea. Le gusta hablar, reír y compartir sus experiencias con los demás. Esa diferencia, como ya he mencionado, era una de las cosas que los complementaba. Aatai aportaba estabilidad y serenidad a la vida de Serine, mientras que Serine sacaba a Aatai de su zona de confort y le hacía ver el mundo de una manera diferente. Pero también es cierto que esa diferencia podía generar conflictos. A Aatai le costaba entender la necesidad de Serine de estar siempre rodeada de gente, mientras que a Serine le frustraba la dificultad de Aatai para expresar sus sentimientos. Al final, esas diferencias, sumadas a otros factores, fueron las que terminaron por separarlos. La distancia, las exigencias de sus carreras y las presiones mediáticas fueron demasiado para ellos. Y después de varios años de relación, decidieron tomar caminos separados. Fue una decisión difícil y dolorosa, tanto para ellos como para sus fans. Pero al final, ambos sabían que era lo mejor para los dos. Necesitaban espacio para crecer, para desarrollarse como personas y para encontrar su propio camino. Y así fue como terminó la historia de amor entre Aatai Ulusoy y Serine Sarkaya. Una historia llena de pasión, drama y misterio, que nos mantuvo en vilo durante años y que dejó una huella imborrable en la cultura pop turca. Ahora bien, es justo preguntarse, ¿podría haber un reencuentro en el futuro? Como dije antes, la información es escasa. Aatai está casado y parece feliz con su vida. Serine ha sido vinculada con varios hombres, pero no ha confirmado ninguna relación seria. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, nunca se puede decir nunca. Las parejas se reconcilian, los amores resurgen y las historias tienen finales inesperados. Quién sabe, quizás algún día, en un futuro lejano, Aatai y Serine vuelvan a cruzar sus caminos. Mientras tanto, solo podemos recordar los buenos momentos que nos regalaron, y seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Porque al fin y al cabo, Aatai Ulusoy y Serine Sarkaya son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, y su legado perdurará por muchos años. Y para cerrar con broche de oro, les dejo una reflexión final. La historia de Aatai y Serine nos enseña que el amor, por intenso y apasionado que sea, no siempre es suficiente. A veces las circunstancias, las presiones y las diferencias pueden superar incluso los sentimientos más fuertes. Pero también nos enseña que el amor verdadero deja una huella imborrable en nuestras vidas. Y que aunque las historias terminen, los recuerdos perduran.
Y que, quizás, algún día el destino nos depare una nueva oportunidad para volver a amar. Y con esta reflexión, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No se olviden de suscribirse al canal, darle like al vídeo y dejar sus comentarios aquí abajo. Nos vemos en la próxima. Besos. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre hay espacio para el romance.